Muy buenas tardes. Hola, los saluda Luis Oré. Soy subsecretario de Gestión de Conflictos con la Presidencia del Consejo de Ministros en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y estoy en compañía de un amigo, un colega y un líder en la construcción de diálogo, paz, sostenibilidad, un experto. Estoy con Merrick Joven. Voy a dar una pequeña revisión de su biografía, a ver qué nos tiene para contar. Y hace tiempo queríamos hacer esta entrevista. Pero Merrick es director de la Oficina Regional de Washington, D.C., con el Consensus Building Institute, donde presta servicios de evaluación, facilitación, capacitación, coaching y diseño de sistemas de disputas con clientes públicos, privados en todo el mundo. También co-lidera el programa de participación y diálogo comunidad-empresa en el Consensus Building Institute, o CBI, y tiene una amplia formación, mucha vinculación con instituciones muy prestigiosas en el mundo. Hola, Merrick, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto verle otra vez. Qué bueno estar contigo hoy. Muy bueno, muy bueno. Bueno, queríamos conversar un poco porque has escrito un artículo importante y hace un tiempo hiciste una presentación sobre la dignidad y el diálogo, ¿no? Y cómo el diálogo digno, y has construido en base a tu experiencia un concepto muy interesante que es como un marco teórico aplicable a muchos procesos de diálogo. Pero ¿qué tal si antes que nos cuentes este tema, nos puedes contar un poquito sobre la historia de Merrick? ¿Quién es Merrick? ¿Qué hace Merrick? ¿Cómo llegó a donde está? No tan fácil explicar eso, don Lucho, pero bueno, un gusto estar contigo y con toda la gente que van a ver ese video y con el gobierno de Perú. Más bien, como dices, yo he trabajado en este campo por más de 20 años y a través de ese tiempo, o sea, mi carrera, mi enfoque, mi concepto de pensamiento de liderazgo ha evolucionado mucho. Entonces, yo he pensado recientemente mucho más sobre la importancia de dignidad en diálogo. Más allá, digamos, de solamente intereses y posiciones, como usted sabe bien, ¿verdad? O sea, los marcos tradicionales que tenemos de negociar, mediar conflictos, pero más bien el papel, el rol de dignidad. Entonces, eso viene, Luis, directamente de la experiencia en el campo. Y vale la pena si yo empiezo por contarle por un contexto, para darle más o menos un marco, y de ahí yo puedo tocar los elementos muy brevemente. Dale. Bueno, empezando hace unos 5 años, contesté el teléfono de un grupo que trabaja en derechos humanos y conflicto en Colombia. Se llama CREER, un centro de responsabilidad de empresas y el ambiente, que tiene sus sedes ahí en Bogotá. Y ellos querían trabajar en un área de mucha conflictividad, en el sector de carbón, en el noreste de Colombia. Se llama el Cesar. Y ahí había un conflicto, no solamente entre empresas y comunidades, donde empresas de carbón estaban teniendo impactos positivos y también negativos, ambiental y social, pero además fue como conectado y vinculado en el conflicto de la guerra de Colombia, ¿verdad? Y guerra civil. Entonces, ellos querían que yo les ayudara con hacer un diseño de manejo de conflicto con ellos entre las empresas, el gobierno y las comunidades. Y yo empecé, como siempre hacemos, con una evaluación de conflicto. ¿Quién está involucrado? ¿Qué le importa en términos de los intereses de ellos? ¿Cuáles son las esperanzas que tengan en resolver los conflictos enfrente de ellos mismos, ¿verdad? Y obstáculos, igual como, o sea, la visión que tenían los actores más importantes. Pero adentro de eso, Luis, como muchas veces en Perú también me imagino, y otros países de América Latina, y más bien por el mundo, no es solamente
intereses y posiciones en juego. Hay una historia muy grave y difícil y emocional sobre los cicatrices, digamos, emocionales y físicas también de los impactos y conflictos del pasado. Entonces, a través de tiempo, no solamente esta experiencia, pero también trabajo en Honduras, Nigeria, en otros lugares, yo empecé a pensar cuáles son las necesidades más importantes de cada ser humano en manejar un conflicto. Y cómo yo podría enfocar y diseñar mi acercamiento de este conflicto a través de este lente. No solamente intereses, posiciones, opciones, digamos, que lo más tradicional, pero voy más allá de eso. Y yo empecé a pensar en 4 elementos que son clave en mi propia experiencia en términos de diseño de manejo de conflicto. Uno es reconocimiento. ¿Cómo estamos reconociendo, o sea, lo que importa a los actores? No necesariamente tener acuerdo con ellos, pero más bien mostrar que estamos escuchando bien. No solamente intereses, pero el cuento, ¿verdad? De los actores. Reconocimiento. Número 2 es agencia. No agencia como en términos de gobierno, pero agencia en términos de la capacidad de los actores de influir los resultados de un proceso de manejo de conflicto, donde ellos pueden ver y sentir cómo ellos están poniendo una mano en la forma de los espacios de diálogo y soluciones potenciales. 3 es este aspecto de reciprocidad. Cómo los actores perciben que están involucrados en un proceso constructivo de diálogo o intercambio, donde hay un patrón en inglés, ¿verdad? De intercambio que es más constructivo que negativo. ¿Y cómo podemos repetir eso? Y la 4 parte es claridad de sendero, claridad de los pasos que vienen. ¿Por qué? Muchos actores, cuando han tenido experiencias de fracaso con otros actores, más bien los de poder, que pueden ser el gobierno o las empresas, no tienen confianza en lo que viene próximo. ¿Por qué? Porque los compromisos del pasado fueron quebrados por algunas razones. Puede ser intencional o no intencional. Entonces, tienen ansiedad, Luis, sobre lo que viene próximo. Entonces, ¿cómo podemos tender a asistir, digamos, a esos elementos en nuestro diseño? Entonces, quiero parar ahí por un momento para ver si hay una pregunta, pero eso en total, ¿verdad? Eso es más o menos un acronym. ¿Cómo se dice acronym en español? Acronismo. Acronismo. Sí. Que escriba arco, como un arco, ¿verdad? Un arco, un puente de esos elementos, ¿verdad? De reconocimiento, de agencia, de reciprocidad, de claridad, de proceso, ¿verdad? Hacía una experiencia de más dignidad en diálogo. No es decir que no es importante hacer análisis de intereses de otras cosas. Hay que hacer esas cosas. Pero si no tratamos, si no respondemos a esas necesidades de cualquier ser humano, no solamente un stakeholder que está en el campo, puede ser dentro del gobierno y otros actores y las empresas, todos, o sea, si uno no es un sociopath, ¿verdad? Un loco, tienen esas necesidades en parte de su propio autopresencia de quién es usted. Pero muchas veces nosotros en este campo no hacen suficiente caso a esas necesidades humanas, digamos. Excelente, excelente, Merrick. Me ha gustado mucho la palabra cicatriz que has usado, porque cicatrices de los impactos del pasado, de conflictos pasados, y me hace conectar con, en el 2018 estuve trabajando un proyecto en el Ecuador, donde decían las personas queremos sanar las relaciones que tenemos o que teníamos para tener una nueva relación.
Y en el Perú estamos hablando de cómo reseteamos las relaciones. How you reset relationships. Sí. En términos sociales, económicos, porque las relaciones están afectadas mucho por la desconfianza y cosas del pasado, ¿no? Me parece importante la explicación que haces del reconocimiento a intereses e historias, porque estas historias reflejan intereses. Algunos que critican la metodología de Harvard, Mutual Gain, enfoque muy occidental, dicen intereses son solo cosas materiales, aunque también hay intereses emocionales, ¿no? Como el sentido de apreciación, de respeto, de autonomía. De fijo. Ajá, y me parece muy bien esa profundización que haces con Cuéntame tu historia, ¿no? Me gustaría que profundices un poco más y nos cuentes un poco más en qué consisten más o menos los elementos, o si tienes algunas experiencias de cómo hacer para que el otro se sienta reconocido, ¿no? Eso me imagino que es con escucha activa, con parafrasear, así como podemos entender mejor en la práctica los elementos. Bien, bueno, hay dos ejemplos, unos que se cuento de Colombia, que sigo un poco con eso, en lo que yo hice en ese contexto, y otro es de Honduras, donde yo estaba trabajando en un conflicto sobre La Palma, ahí un conflicto con el Banco Mundial y gente de la comunidad. Entonces, pero yo quiero poner enfrente de eso, Luis, como un concepto que la evaluación entre evaluación de conflicto y diseño de un proceso. Y hablar de esos 4 elementos del ARC, ¿verdad? Sin entender que la razón por pensar así es para llegar a un diseño que es más como reflectivo, o sea, de lo que importa a los actores, ¿verdad? Que responde mejor a eso. Porque lo que pasa es que cuando los actores no ven que lo que importa a ellos, lo que llama la atención, lo que está causando el temor que tengan, que el futuro no es cierto, o lo desastre ya viene, ¿verdad? Para ellos, si sea por aire, ambiente, sus tierras, lo que sea. Si no mostramos en nuestro diseño que estamos dando suficiente atención a esos aspectos de necesidad, eso causa una falta de confianza en lo que estamos proponiendo, en términos de un sendero, digamos, que creemos que ellos siguen con nosotros. Eso es la clave, entender, o sea, la teoría, la práctica de nuestro trabajo en manejo de conflicto. ¿Ok? Y creo que tiene eso que ver con la capacidad de conectar con el otro como ser humano, ¿no? Que no es que solo viene el especialista, te entrevisto y hago el diseño, es cómo me importas tú y cómo te ayudo a hacer un diseño de un proceso a tu medida. Sin decir que soy tu amigo, que ya tenemos amistad, o sea, expectativas que no son racionales y no es el propósito tampoco. El propósito es que ellos ven la muestra de su intento, su intención de responder el contexto con un diseño que reconozca, o sea, lo que importa a ellos, ocurriendo, exactamente. Entonces, déjame ponerlo en un contexto que es un poquito radical para que puedas, y después tú podrías, o sea, compartir ese sitio de web de esta película que yo hice en Colombia, mostrando este arco en acción. Entonces, ¿qué pasó? En este contexto del conflicto con el sector carbón en Colombia, etcétera, con todos los actores, yo pensaba, ok, si yo hago esa evaluación de conflicto, todo normal, jamás yo voy a tener como ningún movimiento en actitud ni disposición de los actores de juntarse y tratar de dialogar sobre los elementos más importantes. Y yo pensé, ¿qué pasaría si yo intentar de hacer una película, un documental con ellos sobre su experiencia? Y yo decidí, bueno, y además, porque muchas veces la manera de llegar
muelle, ¿verdad? De una situación es a través del estómago. O sea, a veces para tocar las cosas más importantes hay que compartir algo, ¿verdad? Entre Ujú, actores. No sé, yo pensaba, ¿qué pasa si yo trato de hacer una serie de entrevistas sobre las recetas de sancocho, sopa tradicional de Colombia, con cada actor y hacer la conexión, la puente entre qué piensan ellos son los ingredientes más importantes en el sancocho de su propia familia y de su juventud y dónde crecían y todo eso, con ingredientes en diálogo que son ujú, esenciales para salud, ¿verdad? Para seguridad, para como un sentimiento que algo es digno y auténtico. Entonces, yo hice esa combinación de entrevistas, combinando los dos temas y a la misma vez, no solamente preguntando okay, cuál ingredientes tiene su sancocho, pero ujú. más bien juntando los ingredientes con ellos y haciendo la sopa verdadera con ellos, ahí mismo con la leña y la olla y no sé qué, en el puro campo. Ujú. Pero no solamente con los campesinos. Yo hice lo mismo con la gente de las empresas y del gobierno igual. Y al fin nos juntamos para tener un diálogo, no solamente sobre sancocho, pero también sobre los elementos en el conflicto Ujú, y cómo mezclar eso en la receta de una manera adecuada para seguir adelante paso por paso. Lo que pasó en usando ese metáforo de sopa, es cuando yo estaba reconociendo lo que importaba a ellos en términos de ingredientes en el sancocho. Y ellos tenían un chance de expresar a mí un cuento sobre algo que le importaba muchísimo emocionalmente, muy cercana a su aspecto de ser humano, ¿verdad? Eso empezó de crear este puente de un diálogo más profundo. No solamente sobre ingredientes, pero después, ajá, ¿cómo cocinarlo? Si tenemos los ingredientes, ¿cómo juntar esos? Agencia, ¿verdad? ¿Quién debería hacer qué en ese tipo de proceso? Si sea sopa o sea diálogo. Igual, ¿qué tiene que ver en la sopa con reciprocidad? O sea, el intercambio de la gente que están compartiendo esa sopa en conjunto. O sea, las fiestas o momentos sociales con la familia y la comunidad donde están compartiendo la sopa. Y igual, ¿cómo planeamos para ese tipo de interacción en el futuro? O sea, claridad de sendero o el pathway adelante. Entonces, yo tenía este protocolo de entrevista que tenía las dos preguntas a la vez sobre sancocho y también sobre la situación en el conflicto sobre carbón. Y la manera, yo no sabía, Luis, si o no, ellos iban a estar como responsivo, ¿verdad? ¿Qué van a A responder? Claro. responder a este como puente entre dos temas diferentes, pero que comparten mucho. Ujú, Lo que eso creó fue un lenguaje compartido entre los actores, donde podrían compartir una experiencia muy importante de ellos mismos con otros actores con quien normalmente no tenían contacto ni nada en común. Y después abrir, no como magia, pero poco a poco, pasito a pasito, o sea, cambiar de compartir una cuchara de sancocho hacia hablar sobre seguridad de, digamos, líderes sociales y las amenazas que ellos están confrontando en su vida con el conflicto de carbón y otras cosas. ujú, Entonces, usamos eso, ese arc en términos de hacer una película, porque todo estaba filmando a la misma vez, con permiso de ellos, ¿verdad? Y así, no solamente creamos, nosotros construimos un espacio de diálogo poco a poco, pero también nosotros formulamos las preguntas que ellos querrían contestar en conjunto a la misma vez. O sea, para aumentar agencia de ellos mismos sobre qué tenía que estar en la mesa en términos ujú. de diálogo. Lo que pasa, para terminar ese punto, muy frecuentemente y desafortunadamente es
que muchas veces, o sea, llegamos a la mesa, hay gente nombrada para participar, es un diseño que no es muy consultativo y la gente, o sea, aceptan o no aceptan esos espacios, pero no están Construyendo. Eso, gracias por llevarme hoy. Entonces, por eso, cuando robamos esa agencia de los mismos actores, ellos tienen menos voluntad, menos energía, menos confianza para tomar otro paso. No hay milagros aquí, Luis. No es posible saltar, o sea, de 0 a 100, pero sí se puede tomar pasos así. Entonces, eso es un ejemplo de cómo yo estaba aplicando esos conceptos con un aspecto, una metodología un poquito artística, pero muy, o sea, basado en entendimientos de esas necesidades humanas. Y cuando no hacemos eso, dejamos espacios de riesgo, digamos, donde es más probable que la cosa va a fracasar. No hay garantías, pero sí hay manejo de riesgo cuando su diseño refleja y responde a esas necesidades, el arte. Excelente. ¿Y nos puedes contar un poquito más detalle de cuando, para hacer estas evaluaciones de actores e intereses que realizan, hacen un protocolo, ¿cierto? Unas preguntas que van a hacer. Y cuando dices que hacías las dos preguntas sobre Sancocho y sobre la experiencia, ¿cómo era esa dinámica? ¿Nos puedes dar un ejemplo de, preguntabas una pregunta específica y después otra pregunta, y después cómo integrabas las preguntas de codiseño o de co-construcción de diálogo? Claro, no es tan complicado, pero yo intento dar un ejemplo, ¿verdad? Si yo empiezo una entrevista enfocado en algo en común como Sancocho, y no tiene que ser algo de comida, o sea, puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero yo hago la puente bien directo, no trato de esconderlo. Yo digo, vea, mi intención aquí es entender la vida de ustedes, ¿verdad? Y algo que lo veo en común, aunque tenemos muchas recetas diferentes entre actores, es algo de la cultura que está compartida. Y me interesa mucho escuchar tu cuento de su primer sancocho en tu vida, si puedes recordarlo. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Y mucha gente, o sea, como la película muestra, empiezan a recordar, mi abuela, o sea, ella siempre me llevaba al río para sacar agua de ahí, y después fuimos al mercado para buscar zanahoria, cebolla, no sé qué, como un buen pollo fresco para matarlo ahí mismo, ¿verdad? Y descabezarlo ya, y todo eso. Y ella me enseñó, o sea, su receta, que nunca he probado algo parecido. Pero no fue solamente eso que fue importante, porque ellos empiezan a contar. Eso fue también un aspecto de, digamos, amor y aspecto de cuidar, o sea, los pasos con detalle. Entonces, yo digo, interesante, ¿verdad? Y también aquí estamos hoy en día en este conflicto, ¿verdad? Y si el conflicto fuera un sancocho y queremos curarlo un poco, hacerlo más salable, ¿cuáles ingredientes debería tener esa sopa de sancocho de este conflicto tan difícil? Que ahorita es un poquito amargo, que faltan nutrientes. ¿Qué hay que agregar ahora? Entonces, eso fue el metáforo que nos sirvió como un puente. Pero hay que preguntarlo con mucho cuidado, ¿verdad? Porque no quiero asumir que todo el mundo va a reconocerlo y todo eso, pero fue necesario hacer esa conexión entre el corazón y esos temas de emoción tan importante. Igual hicimos el mismo puente con agencia, con reciprocidad, con claridad de sendero, pasos adelante. O sea, eso fue la manera de combinar las preguntas así. Pero no solamente eso, Luis. Está bonito, ¿verdad? Filmar a gente hablando sobre eso, bla, bla, bla. Ok, está bien. Pero hicimos algo más curioso todavía. Yo hice la mitad de la película con los actores, filmando,
Y haciéndolo en nuestra computadora, o sea, súper fácil, nada súper fancy ni súper caro. La gente, si me pregunta cuánto me costó, fue $10,000 en total. O sea, no nada, en términos de cuánto cuesta conflictos y los impactos negativos, millones de dólares en las paradas y huelgas y no sé qué pasa. O sea, nada, ¿verdad? Pero al fin yo hice la mitad de la película, entonces después yo junté a los actores y decía, en un reunión público con todos los que podrían asistir, y yo decía, aquí está la mitad de la película, ayúdame a adivinar, diseñar cómo debería terminar. ¿Qué falta? Yo tengo 8 minutos más que tenemos que arreglar a la película. No está terminada. ¿Qué falta en esa película? ¿Cuál parte del cuento no está bien contado todavía? Entonces, la película ella misma fue co-construida. No solamente el protocolo, no solamente el sancocho, pero la película, o sea, hasta que yo tenía varios niveles de co-construcción con todo. Entonces, después, ellos empezaron a comentar en diálogo en mesas pequeñas y en las paredes con unos dibujos sobre esa pregunta. ¿Qué está funcionando aquí? ¿Qué le falta todavía? ¿Qué debemos hacer próximo? Entonces, ellos estaban construyendo con otros actores la película, que fue otra vez un metáforo o un otro vehículo para empujar la energía positiva, constructiva entre actores. No fueron amigos. Todo no fue perfecto, les juro, pero fue algo tan diferente que, Luis, yo creo que fue obligatorio, porque a veces los conflictos son tan difíciles, hay tanta polarización que a menos que nosotros tratamos de entrar con otra dimensión, otra actitud y manera de entrar, es muy difícil romper patrones súper negativos. Entonces, hicimos eso y para concluir ese cuento, terminamos la película y después yo tenía como un show en Bogotá y también en el campo. Invitamos al gobierno y los actores, pero no solamente para mostrar la película, pero para, o sea, conversar sobre ella misma, ¿verdad? Y utilizarlo ahí mismo para entrar a los temas y, más importante, los pasos donde había compromiso para abrir esos espacios de diálogo más importante. ¿Y qué pasó? Eso fue hace 2 años ahora. Y aunque hay COVID y todo eso en Colombia, hoy en día ya las compañías y el gobierno y los otros actores, las comunidades, ya están hablando sobre seguridad y derechos de protección de los líderes sociales, que fuera un asunto súper importante porque usted sabe que hay matazos, ¿verdad? De líderes por todo de Sudamérica ahorita y América Central. Es un gran problema. Y ya hay colaboración entre el gobierno y las compañías para proteger esos mismos líderes. Ya tener eso, ya está bien diseñado y ya están tomando otros temas. O sea, paso a paso. Es imposible eliminar la historia con una película, yo te digo. Pero sí se puede suavizar algunas cosas y abrir espacios que pueden tomar juntos. Ya. Extraordinario. Y de hecho, la película, cuando publiquemos esta entrevista, vamos a linkear, a conectar, a enlazar la película, el documental que has preparado. ¿Quieres hablar sobre un fracaso por un momento? Porque es muy bonito hablar de éxito, claro, pero vale la pena explicar un fracaso también. Si quiero escuchar rapidito, una versión claro, más corta. Sí. Mucha gente piensa, qué bonito, Luis y Merck hablando sobre lo bonito, bla, bla, bla. Bueno, yo te digo, por las cicatrices que tengo por todo mi cuerpo, que las cosas no funcionan todo el tiempo, ¿verdad? Y en Honduras también estaba trabajando en ese conflicto sobre la palma, ¿verdad? Donde supuestamente había un montón de muertos entre los equipos de seguridad de las compañías de palma y las... aceite de palma, ¿no? Aceite de palma, sí, aceite de palma, sí, gracias, aceite de palma. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, la empresa es malo, es pobres campesinos, el gobierno, no sé qué, ¿verdad? Y para ser sincero, todo es gris. No hay ángeles y no hay diablos. Todo es gris. O sea,
No hay ángeles, no hay diablos. Todo es gris. Exactamente. Entonces, yo empecé con un proceso muy parecido. Eso fue antes de Colombia. Y yo hice una hoja de ruta con los actores, con ese mismo concepto de compartir agencias, sobre, ok, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos? Y yo intenté de reunir con los actores donde ellos estaban, más bien los campesinos, donde había muy poca gente entrando a las comunidades de ellos por la falta de seguridad. Hice todo eso. Hice una gran evaluación de conflicto. Todo el mundo se sentía escuchado, o sea, reconocido, ¿verdad? Está bien. Más reciprocidad en términos de intercambio. Yo estaba ahí mismo, pero solo en Honduras, en el Bajo Aguán, un área que ya ahora mismo es destruido por 2 huracanes seguidos en 2 semanas, año pasado. 2020 más horrible del mundo para Honduras. Entonces, yo hice todo ese trabajo con los bancos y otros. Y yo fui al gobierno de Honduras. Y yo le decía a ellos, también ¿cómo se llama? Como the ambassadors, o sea, ¿Embajadores? Embajadores, sí, the embassies de donde ellos tenían intereses en la Seta Palma, ¿verdad? Porque estaban comprando de Honduras. Y yo fui para hablar con todos ellos. O sea, los gobiernos de varios países, no solamente Honduras. O sea, los embajadores o las embajadas de los países quienes compran la palma aceitera. Exacto. Más el gobierno de Honduras. Honduras. O sea, reuniones en la Casa Rosada, que es más o menos como la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos. Yo voy ahí y decir, ok, yo tengo ese plan. Yo tengo gente que ya están comprometidos en el proceso. Y el gobierno decía, no estamos tan seguros. Tu evaluación de conflicto decía que la zona de impacto es así. O sea, los actores dicen eso. Las empresas dicen que, bueno, si hay un conflicto y queremos resolverlo, pero nosotros no queremos tocar ese aspecto de, digamos, legalidad de tierras y no queremos tocar esas otras cosas, pero sí queremos hablar sobre desarrollo económico. Pero los otros elementos que vamos a poner en la sopa, no queremos tocar eso. O sea, estamos tratando de dividir la evaluación y decir, escuchamos lo demás, pero no nos importa tocar las cosas más complicadas de la historia. Solamente queremos ver hacia el futuro, no hacia el pasado. O sea, querías ver solo temas de desarrollo, pero no de los impactos, no de las propiedades, territorios, terrenos, vidas humanas. Exacto, ya. Y bueno, seguro había otras cosas en juego también, porque ya sabemos que el presidente de Honduras ya está en grandes problemas de corrupción y esa misma persona con quien yo estaba consultando. Pero en todo caso, ellos decían, sí, vamos a tomar la mitad del postre contigo, pero no plato entero, ¿verdad? Y yo tenía que decir, bueno, entonces no estamos listos. No estamos listos. Y eso es una lección muy importante que yo sé que tú sabes, ¿verdad? Tú reconoces, porque si nosotros proponemos procesos que no reflejan, o sea, lo que la mayoría de los actores están pidiendo, y el convocador, o sea, convener, el gobierno, otro actor con el poder de implementación de los resultados de un manejo de conflicto, o sea, estamos entrando en una piscina donde no podemos nadar. Entonces, yo tenía que decir, no podemos. Y yo decía, el Banco Mundial, tenemos que reducir el marco de ese proceso y mantenerlo inclusivo o decir que no estamos listos. Entonces, más en términos cortos, cuento corto, el gobierno de Honduras, después de comprometerse a un proceso, decía que no le gustaban los resultados de la evaluación y no quería seguir. Y por eso había un montón de decepción. O sea, en términos de resultado y impacto de los actores. Y también para mí, porque mi análisis sobre la voluntad del gobierno de compartir agencia con otros actores no fue suficiente correcto. Entonces, yo pensaba que I had it y no lo tenía.
Ajá. Entonces, había gente muy enojada conmigo también. Hey, ¿qué es eso? Hicimos un montón de entrevistas contigo, 300 entrevistas y no sé qué. Ayudamos, asistimos a sus reuniones. O sea, Ujú. ¿qué pasó? Yo pensaba que nosotros continuamos este proceso como así, que hay mucho más probabilidad que vamos a romper el hielo y seguir en un Ujú. espacio donde no había progreso antemano. Ajá. Entonces no podía. Y después de 2 años y medio de intenciones más buenas, no podía hacerlo, Luis. Entonces, Wow. A algo ver, se fue. ajá. Entonces entiendo como has contado la historia, los elementos de reconocimiento sí estuvieron con las Ujú. empresas, con las comunidades. Sí. El de claridad o certeza del proceso Ujú, también, ujú. pero agencia o influencia y reciprocidad, el gobierno de Honduras no funcionó, no Exacto, cumplió. exacto. Una pregunta. ¿El gobierno estuvo involucrado desde el principio, cuando se empezó a hacer el proceso, ¿no es cierto? Desde las entrevistas, desde antes. Sí, estaba involucrado en las entrevistas, pero mi propio acceso a ellos mismos no fue igual a lo que yo tenía con otros actores como los campesinos o las Ujú, empresas. Algo ujú, muy curioso, Luis, es que los que estaban más constructivos fueron las empresas. Muchas veces no es así, claro. pero en este caso, los conflictos habían hecho tanto daño a las actividades de las comerciales y lo demás que estaban diciendo, ok, tenemos que hacer algo diferente aquí. Pero la influencia que las empresas pensaban que tenían con el gobierno no era correcto. No lo tenía como ellos pensaron. Qué interesante. Entonces, no pudimos empujar por términos económicos porque también había otras influencias informales, narcotráfico y otras cosas que yo sabía, obvio, ¿verdad? Ujú. Entrando ahí, pero yo subestimé esos fuerzas, ¿verdad? O sea, no soy un inocente sobre esos aspectos, ¿verdad? Pero aunque yo había hecho tanta consulta con el gobierno y otro, todavía no estimé correctamente lo que era posible. Ujú, Entonces, sí, hay que aplicar ese arco, ¿verdad? ujú. Hay que trabajar de la manera que hemos hablado. Y también hay que asegurarse bien que su marco de engagement, ¿verdad? Es De correcto involucramiento. Ajá. exactamente a la situación. Ujú. Exactamente. Y te quiero hacer una última pregunta sobre esta experiencia, Ujú. porque siempre conversamos o hablamos de FB, que no es Facebook, sino que hicimos que funcionó bien, y HD, que no es High Definition, sino que hacer diferente la próxima vez. ¿Qué hubieras hecho diferente en este caso de la UAM de Honduras? ¿Algo Ya. podrías haber hecho diferente? Bueno, sí, o sea, varias cosas, ¿verdad? Y yo escribí sobre ese conflicto mucho y se puede leerlo también por otro lado si quieren. Um, Primero es la relación con el convocador, with the El convener, convocante. convocante, Ajá. exactamente. Que yo, o sea, debería haber hecho mucho más en términos de establecer el marco de lo que fuera posible Ujú. antemano, antes de ir a los actores en el campo, ¿verdad? Y establecer mejor, aunque es posible que no sabemos exactamente dónde llegamos, hay que imaginar lo que es posible y también los espacios de fracaso potencial. Ujú. Pero por falta de acceso a los niveles de gobierno más alto al principio, en términos de mis propias entrevistas y análisis, no fue tan fácil. Entonces, por esa falta de acceso, yo tenía que asumir cierta disposición del gobierno de ser abierto y responder positivamente a esa fuerza, porque nadie había intentado eso antes en Honduras. Pero había elementos que yo no, o sea, yo no lo predecí, ¿verdad? No sabía que iba a confrontar la resistencia del gobierno en ese sentido. Ese es número uno, ¿verdad? Número dos es no hacerlo solo. Porque yo estaba tratando de trabajar con otros facilitadores y mayores en Honduras, pero resulta que
no hay tanta gente con experiencia de hacer esas cosas, Ujú. ¿verdad? O ganas de ir a esos espacios. Entonces, hay una piscina limitada, digamos, un grupo limitado de personas que tienen la capacidad o interés en ese tipo de manejo de conflicto. Y por ser medio loco, a veces yo entro a espacios que no son los más fáciles, ¿verdad? Y sí, o sea, qué lástima que no estuvieras disponible, señor, porque si hubiéramos trabajado juntos, puede ser que otra cosa podría pasar, pero en este Claro. contexto, o sea, haciendo mucho solo fue otro aspecto, otro límite. Qué interesante, porque ahora cuando hablamos por ejemplo, de mutual gains, de negociación con beneficios mutuos, siempre hablamos al final de piensa en predictable surprises, sorpresas Exacto. predecibles que puede salir mal. Pero Exacto. ahora, con lo que cuentas, también parece que hay que pensar en predictable surprises, en lo que puede salir mal desde el principio, incluso antes de la evaluación. Exactamente. Muy Exactamente. Y la otra cosa es que es muy difícil predecir algo en la ausencia de ciertas experiencias, ¿verdad? O sea, muchas veces estamos esto es cualquier persona, sobreestimando lo que es posible. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente son, o sea, positivos y piensan que, ok, optimistas, ¿verdad? Pero es importante cuando hay más riesgo en términos de decepcionar los actores si la cosa no funciona bien, uno debería como pensar 2 veces más en lo malo. No es decir, ok, no queremos intentar. Uno puede intentar hacer evaluación, pero no declarar que ese gran marco de lo que es posible. Mejor tomarlo en pasos más pequeños, ¿verdad? Yo pensaba con esa hoja de ruta sobre cómo resolver el conflicto de Zeta Palma en un lugar de Honduras que es súper conflictivo y no sé qué. Eso fue una visión muy fuerte y bien informado, pero no completamente informado. Y yo pienso que si hubiera tomado un poquito más tiempo, pero más bien otra gente involucrada que tenía otra experiencia, o sea, diferente de mi propia experiencia, hubiera sido mucho mejor. Eso es, honestamente, un viernes en la tarde, como me siento. Muchas gracias, Merrick, por tan buenas experiencias, historias que de hecho pueden aprovecharse en muchas partes de Latinoamérica y el mundo. Yo quiero hacerte una pregunta más para terminar. Okay. ¿De qué manera crees que podría aplicarse este enfoque o esta aproximación para reconstruir relaciones o sanar relaciones o resetear relaciones en espacios en Latinoamérica como en Perú, donde hay tensiones todavía, hay mucha polarización, mucha diferencia, mucha inequidad, algunos podrían decir, ¿no? ¿Cómo mejoramos las relaciones entre sectores de actividades industriales, extractivas, gobiernos locales, comunidades campesinas, comunidades indígenas? ¿Tienes alguna sugerencia que quieras compartir así, como que al final no digas, no le conté a Lucho esto? Entonces, ¿qué podrías contar? Primero, tomar más pisco. Pero en serio, ese arc, ¿verdad? Ese marco de cómo reconocer, o sea, la experiencia de otros mejor, ¿verdad? Cómo aumentar el sentimiento de urgencia, influencia en procesos, ¿verdad? Cómo construir espacios pequeños y grandes de reciprocidad y algo constructivo y tomar pasos con claridad. Eso es, de hecho, ingredientes en la sopa de mejorar relaciones. No es razonable esperar que las relaciones van a curar y vamos a tener lo bonito antes o durante un proceso. Eso no es necesario. Pero a la misma vez, por insistir en esos ingredientes en la sopa en Perú, no sé cuál sopa le gusta en Perú, pero sopa negra, algo así, ¿verdad? Con mucha cebolla y ajo y un pollo de campo, ¿verdad? Por insistir en hacer caso que los diseños de proceso tienen espacios para cada elemento, en lugar de saltarse
O sea, adentro las opciones y soluciones tan rápido. Yo sé que la gente quiere soluciones rápido, eso es importante, pero es un dicho que usted sabe por seguro que es ir un poquito más lento para ir rápido, ¿verdad? Como más Sí, tarde, como sí, los sí. mejores practicantes piensan. Y eso puede acelerar lo que estamos haciendo para enfocarlos para las primeras mesas en reconocer. Enfocar eso y no ir directamente a asunto A, B, C, D. Pero tratar de diseñar estos espacios muy humanos para conectar. No tiene que ser cosas horas y horas, ¿verdad? Pero cada reunión debería mezclar la humanidad con la sustancia. No asumir que si vamos a la sustancia y los asuntos más preocupantes lo más rápido, que eso es mejor. No, no es mejor, ¿verdad? Hay que mezclar la sopa mejor para que todo sabe un poquito más sabroso y nutriente y sano y salvo y todo eso. Ajá. Qué importante lo que te estás compartiendo, Merrick. Y como dicen, los italianos dicen piano, piano. En Perú decimos lento pero seguro. O go slow to go fast, como dicen por allá en el norte. Yo siempre me acuerdo de una expresión que alguna vez en alguna conversación dijiste, que los conflictos se atraviesan o se superan solo cuando la cabeza y el corazón se agarran de la mano, ¿no? Cuando el cerebro y el corazón se agarran de la mano. Yo quiero agradecerte muchísimo, Merrick, por este tiempo que nos has dado. Igualmente, amigo. Muy contento de verte bien y estamos conversando en una próxima oportunidad y cuando haya menos COVID o más vacunados, ya tendremos towers por acá. Oh, cómo me encantaría hacer eso. Mientras tanto, mis mejores deseos en su trabajo para el gobierno de Perú, y su éxito en el futuro y también, obviamente, para todos los peruanos que están manejando esos asuntos adelante en 2021. Entonces, un gran abrazo. Muchas gracias, amigo. Cuídate. Abrazos. Chao, chao. Uy.